Buenas noches, querida iglesia, que Dios les bendiga a todos. Una bendición es poder entrar de nuevo en su casa y compartir la gloriosa palabra de Dios. Estamos hablando sobre temas que son realmente muy importantes y hacen a la salud de la iglesia, a una iglesia sana. Por eso nuestro tema general es una iglesia saludable. Ya hemos hablado por un mes durante este tema y esta es la quinta entrega. Por lo tanto, lo que vengo compartiéndoles son las características o los rasgos que tiene una iglesia saludable. Y el quinto rasgo de una iglesia saludable es que promueve relaciones saludables. Parece una redundancia, pero una iglesia saludable promueve relaciones saludables. Le comparto una ilustración. Hace varios años atrás sucedió esto. Era un día domingo, la iglesia estaba llena como de costumbre. Y esto lo cuenta el que era copastor, pero asume el pastorado de la iglesia. Ese domingo el pastor principal pasa a la plataforma a predicar, lo presentan y él pasa a predicar. Toma su Biblia, la coloca en el púlpito y dijo lo siguiente: podrían ponerse en pie los líderes de la iglesia, y todos y cada uno de los líderes, hombres y mujeres, se pusieron en pie. Y entonces el pastor dijo: debido a estas personas, abandono la iglesia. Recogió su Biblia, se retiró por el pasillo y abandonó la iglesia en la que había estado predicando hacía varios años. El pastor nuevo estaba realmente muy afligido porque la iglesia por mucho tiempo estuvo sin ningún tipo de crecimiento. Y según la perspectiva y la visión del pastor, el problema lo habían ocasionado aquellos que se habían levantado, o quizá Dios los levantó y se corrompieron, o se levantaron ellos mismos como líderes de la iglesia, como personas de influencia, en este sentido mala, y trajeron malestar y trajeron ruina a la iglesia. Y lo que hicieron en la iglesia fue transformarla en una especie de club social, donde las personas eran amigas entre sí, pero no prosperaba la palabra de Dios y no prosperaba lo espiritual. Cuando una iglesia tiene relaciones sanas, no estoy hablando de relaciones solamente, porque pueden haber relaciones carnales, relaciones de amistad, relaciones de familia, de parentesco, sino cuando una iglesia tiene relaciones sanas, las personas generalmente están entusiasmadas en asistir a las reuniones y también están entusiasmadas para trabajar juntos en la obra del Señor, en todo lo que el pastor proponga. Cuando los problemas no resueltos son tolerados en una iglesia, el resultado es que esa iglesia va a caer en una inestabilidad y va a causar estragos en esa iglesia local. Eso es como, por ejemplo, los yuyos en un campo arado. Es tristísimo. Tiene todo listo para sembrar y comienzan a crecer yuyos. Y tiene que de nuevo hacer la tarea o sabe que la tarea va a ser infructuosa. La cosecha será inevitablemente mala, aun cuando pueda uno ser capaz de identificar dónde se han enraizado los orígenes del problema. Pero lamentablemente si uno identifica y no se resuelve el problema, es muy difícil que esa iglesia pueda prosperar según el propósito de Dios. Las relaciones sanas tienen su origen en una relación sana con la persona del Señor Jesús. Mi primer punto en esta noche es una casa normalmente en orden. Dije recién que el quinto rasgo de una iglesia saludable, una iglesia a la que Dios va a bendecir, es tener relaciones sanas. Tener relaciones sanas es cuando la gente se lleva bien en Dios. Es cuando una iglesia promueve y alienta el sentido de unidad en Dios, en el vínculo del amor. Aquí hay una aclaración que yo quiero hacer, o mejor dicho, dos aclaraciones. Primero, poseer este rasgo de unidad y este rasgo de sanidad y las relaciones están sanas, no significa que todos en una iglesia estén siempre de acuerdo con todos los demás o que nunca haya ningún problema. Solo quiere decir que cuando ocurren los problemas,
Vamos a dedicar tiempo y esfuerzo para resolver esos problemas de la manera conveniente, o sea, de acuerdo a lo que nos enseña las Escrituras. En segundo lugar, irónicamente puede ser estimulante y hasta liberador reconocer que los problemas dentro de la iglesia son inevitables. Recuerde, los problemas dentro de la iglesia son inevitables. Ninguna iglesia está libre de los problemas, ninguna. Mi esposa, por ejemplo, mantiene la casa limpia y eso no significa que nuestra casa nunca más vuelva a ensuciarse, sino que cuando se ensucia, no queda así por mucho tiempo, sino que vuelve otra vez a ser limpiada. Todas las iglesias sanas y en crecimiento tienen una cosa en común, que son problemas. Lo mismo sucede en las familias y en los matrimonios. Los problemas a veces son signos de que la gente intenta hacerlo mejor. Algunos barren sus problemas bajo la alfombra y eso no es lo correcto porque la alfombra no puede aguantar muchos problemas sin que se evidencie la mugre que quedó ahí. Hay que resolver los problemas. El tacto y la diplomacia tienen que ser factores importantes en cualquier discusión y a veces eso significa alentar a la gente a pasar por alto un insulto que en nuestra carne no estamos dispuestos, pero si somos espirituales, por eso le hablé que las relaciones sanas tienen su origen en una relación con Dios. Entonces, mientras más espiritual soy yo, entonces más capacidad tengo para pasar por alto una ofensa o un insulto. En Proverbios 12, versículo 16, nos enseña la palabra de Dios y dice así: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria o de la ofensa, del agravio, es prudente. Y a la mayoría de los que me están escuchando nos encantan los proverbios. Bueno, pongámoslos en práctica entonces. También contacto y diplomacia, no solo soportamos o pasamos por alto un insulto, sino algunos otros males, como dice 1 Corintios 13:5, dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En el acercarnos a la persona gloriosa del Señor Jesús, al buscarle a Él con todo nuestro corazón, su Espíritu Santo obra en nuestras vidas y va produciendo en cada uno de nosotros el carácter de Cristo. Y entonces el amor de Cristo comienza a quedar plasmado, impregnado en cada uno de nosotros. Y por eso ahora nosotros podemos amar con el amor del Señor Jesús. Y dice la Biblia que el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita. Cuando hay verdadero amor, nosotros vamos a ejercitar esta clase de amor de Dios hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. El ADN de cualquier resolución de un conflicto implica lo siguiente. Primero, reunir a la gente, a los que están distanciados, peleados, enemistados. Segundo, hacer que hablen y se escuchen entre sí, que le digo en lo personal, a veces esto resulta un poco complejo. En tercer lugar, los intereses específicos, o sea, en común, tendrán que ser clasificados. En cuarto lugar, los rumores tendrán que ser revertidos o clarificados, porque a veces los problemas están sustentados en rumores que alguien dijo y en realidad no dijo el que lo dijo, sino que alguien inventó una historia o exageró una expresión. En quinto lugar, tendrán que buscar y encontrar objetivos en común y áreas de comprensión. En sexto lugar, será necesario pedir perdón y que ese perdón sea aceptado. Esto es lo bíblico. Cada paso a lo largo del camino, de este camino para la resolución de un conflicto, requiere de tiempo, de esfuerzo, de paciencia y sobre todo de oración sincera. Oración en la presencia de Dios sincera. Debemos, mi querido hermano, ceder a la palabra de Dios y a sus principios. La palabra de Dios no puede ser negociable bajo ningún punto de vista. La palabra de Dios no admite objeciones, ni pareceres personales o argumentaciones. Y es muy triste, a veces buscando la resolución de problemas. En una oportunidad me tocó, buscando la resolución de un problema
que no era ni más ni menos que fruto de la carnalidad. Entonces me topé con la idea de solucionar el problema con alguien en la iglesia, y entonces le explico, mire, esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y la persona, vamos a llamarle supuestamente creyente, me dice, es que no estoy de acuerdo ni con lo que dice la palabra de Dios. Y yo en realidad me quedé totalmente desubicado, no supe mucho qué contestarle, y entonces solamente añadí, mire, si usted no se pone de acuerdo con la palabra de Dios y le parece que lo que dice la palabra de Dios no es correcto según su parecer, menos voy a poder pretender yo que usted se ponga en comunión conmigo o que terminemos resolviendo este problema. Si usted no está de acuerdo con la palabra de Dios, es imposible que se resuelva un problema. Si usted es un cristiano de verdad y puede que hayan surgido problemas y diferencias en el cuerpo de Cristo, entre nosotros, entre los hermanos, entre el liderazgo, si usted es espiritual, va a buscar la resolución de problemas y va a dejar sus egoísmos personales por un bien mayor que es el bienestar de la iglesia de Cristo. Debemos entonces ceder a la palabra de Dios y a sus principios. El valor de las buenas relaciones, según el Señor, están expresados en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, donde el Señor Jesús dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es un mandato del Señor. Esto no es una opción. Esto no es para que usted lo analice, para que usted lo cuestione y luego tome una decisión. Si usted es cristiano, si usted es discípulo de Cristo, usted va a vivir según lo que enseña el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le da más valor a la reconciliación y al perdón y a la buena relación que al llevar ofrendas o llevar diezmos o llevar donativos a la casa del Señor. No está diciendo que no lo lleve, está diciendo que primero arregle los problemas que tiene con sus hermanos. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a vivir mal y entonces ya no nos pesa. Tenemos a veces problemas con los hermanos, diferencias serias con los hermanos, o no toleramos a ciertos hermanos, y entonces lo que hacemos es seguir viviendo como si nada ocurriera. Seguimos llevando nuestras ofrendas, seguimos llevando nuestros diezmos, seguimos dentro de lo posible procurando servir al Señor Jesús, pero no hemos arreglado nuestras diferencias y tenemos que hacerlo. No se olvide que lo que el Señor dijo es un mandato, no es una opción. Cuando la cultura de tener relaciones sanas está comprometida, la iglesia está en riesgo de contraer varias enfermedades. Así que pensemos en la iglesia. Las enfermedades de las que puede padecer la iglesia por no tener relaciones sanas en Dios es falta de comunicación, disminución del gozo, aumento del chisme, disminución de un servicio efectivo y alegre, estancamiento en el crecimiento de la iglesia, y podría mencionar algunos más. Pero con esos 5 creo que tenemos para recapacitar. Cuando las relaciones prosperan, la iglesia se mantendrá sana y la iglesia prosperará. Ahora quiero que preste toda su atención a lo siguiente. El mejor remedio para las sanas relaciones es que todos vivamos en esta palabra. Colosenses 3, 12 al 17, dice así. Preste toda su atención. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero este pasaje comienza con una orden del Espíritu Santo a la iglesia que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona las obras de la carne que a veces están en nosotros. Y si esas obras no mueren, entonces nos van a llevar a tener una mala relación con el cuerpo de Cristo. Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice de dónde vienen los problemas de las relaciones entre los creyentes. Y él dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La palabra pasiones aquí, dentro del contexto, significa malos deseos, carnalidad, maldad. Las malas relaciones entre los creyentes son promovidas por la carnalidad de ese pseudo creyente. Entonces, si usted es un verdadero cristiano, no va a andar detrás de la carnalidad, ni va a manifestar carnalidad, sino lo que usted va a hacer orar al Señor, buscar al Señor, leer la palabra del Señor, basar su vida y guiar su vida según los principios bíblicos, los mandamientos del Señor, lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de los apóstoles. Va a vivir la vida de Cristo y entonces las relaciones en la iglesia van a ser sanas. Mejoremos nuestra relación con Dios y tendremos una iglesia según el carácter de Cristo. Mi segundo punto es un ejemplo para imitar. Debemos tener un objetivo en común. Esto es a modo de ilustración. Probablemente usted lo sabe y lo hemos visto por televisión, nos hemos enterado de alguna manera. Cuando las celebridades se reúnen a veces para recaudar fondos. Usted se ha enterado de eso. Generalmente es luego de una catástrofe. Sucedió algo, un terremoto, un tornado, una desgracia, y entonces los famosos se reúnen y se ponen de acuerdo en torno a una causa. Todos trabajan juntos por el bien común, aun cuando haya diferencias entre ellos. Un famoso termina cortándole el pasto de la casa, otro cena con usted, otro le va a llevar la pizza, otro hace otra cosa. Creo que usted lo ha visto. Entonces se hacen hasta como si fuesen sumas de dinero, va poniendo la gente y se van recaudando fondos. Entonces, a ver quién da más. Y por y resulta que Brad Pitt le va a ir a cortar el pasto, entonces yo pongo $1,000, otro dice yo pongo 2,000, yo pongo, y el que más puso, entonces todo ese dinero va para un fondo común, una causa en común. Entonces luego aparece una actriz, la que está más de moda, y también ella está como subastando su servicio para ir a su casa y limpiarle los pisos. Entonces uno pone tantos miles, otros miles, y el que más puso, bueno, va a la gran actriz a su casa. Es un objetivo en común. Se dejan los intereses individuales por un bien mayor. Eso es lo que hacen muchas celebridades. Y en la iglesia podemos seguir ese ejemplo. Dejar los intereses individuales por un bien mayor. Y yo he visto en mis años de pastor que hay personas que son llamadas por el Señor. La palabra de Dios dice que muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Procure usted estar dentro del grupo de los escogidos, no solo del grupo de los llamados. Los llamados a veces no alcanzan el llamado, los escogidos sí. Entonces hay personas que puede hasta incluso que hayan sido llamadas o quizá no fueron llamados y comienzan a desarrollar cierto ministerio, pero buscan sus intereses personales. Muchos lamentablemente, como señala la palabra de Dios, buscan el reconocimiento, buscan la aprobación de la gente, buscan la comparación con sus pares. Si tengo más, si tengo menos, si hago más tarea, si sirvo mejor, si me llevo mejor con el pastor, si estoy más cerca de la pastora, si soy la mejor amiga o estoy dentro de las más íntimas. Y entonces surgen estas competencias que son por intereses individuales, intereses egoístas, intereses que según la Biblia son intereses carnales. Y nosotros acá tenemos que trabajar todos por un bien mayor, que es la iglesia, la predicación del evangelio, no olvidándonos la misión que Dios nos ha encomendado, la misión que hemos abrazado como iglesia,
que es rescatar al pecador y restaurar en él la imagen de Dios que se perdió. Esa es nuestra misión. Y cuando nosotros nos centramos en este bien, que es el bien mayor, se dejan todas las ambiciones personales, todos los intereses personales. Un verdadero cristiano nunca va a anteponer a los propósitos de Dios sus propios intereses, sino que va a priorizar siempre la causa de Cristo y va a seguir el ejemplo de Cristo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios tiene que ser la prioridad en nosotros, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. El objetivo más grande se trata del nacimiento, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación del hombre por su obra redentora. Ese es nuestro objetivo, que es la salvación de las personas, la transformación del ser humano. Cuando entendamos esto, vamos a trabajar como socios y como aliados en la obra de Dios. Ya voy a concluir con este sencilla enseñanza, sencillo mensaje. Una parte importante de ser una iglesia saludable es que la gente simplemente disfrute al estar unos con otros. Y eso a veces parece tan difícil, pero es tan sencillo cuando uno está lleno de Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 3 al 5, nos enseña la palabra de Dios y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué oportuna esta palabra que el Espíritu Santo habla por medio del apóstol San Pablo. Porque aquí nosotros encontramos una iglesia que está teniendo problemas de relaciones interpersonales. Y el apóstol Pablo les recuerda que todo el cumplimiento de la palabra se resume en dos mandamientos. Uno, amar al Señor por sobre todas las cosas, pero el apóstol menciona acá amar al prójimo como a uno mismo. Recordar que nuestro prójimo es como nosotros. Pero igualmente en la iglesia había problemas y se estaban mordiendo, dice Pablo, y se estaban comiendo. Y les dice: tengan cuidado de no terminarse consumiendo y destruyéndose completamente entre ustedes. Este punto es importante ya para concluir, porque a veces nosotros fomentamos relaciones que son carnales, relaciones que no son espirituales dentro de la iglesia. Una relación carnal, por ejemplo, un día se acercó un hermano de una de nuestras iglesias, necesitaba con desesperación hablar conmigo. Y entonces, bueno, pudimos juntarnos una noche y charlamos un ratito en una de las oficinas de la iglesia. Y él, con mucho dolor y pesar, me dijo: pastor, tengo un gran problema que no puedo no reconocer. Y entonces me dice: yo me doy cuenta que tengo idolatría por mi líder. No importa el nombre del líder. Tengo idolatría por él. Porque todo lo que él me pide, yo corro para hacerlo, para ayudarlo, para ir. Y resulta que al líder yo le había hablado de que cambiara algunas actitudes porque estaba tomando señorío de la vida de las personas. Y las personas no estaban conociendo al Señor Jesús, sino que lo estaban conociendo a Él. Y lo que yo tengo que procurar como líder de la iglesia, como creyente de la iglesia, como hermano de la iglesia, como pastor, como lo que usted crea, es que las personas conozcan a Jesús. Cada persona tiene que conocer a Jesús y no tiene que volverse dependiente de mí. Si se vuelve dependiente de mí, entonces estoy fomentando una mala relación en la iglesia. Yo no estoy absoluta y abiertamente en contra de reunirse los hermanos, de disfrutar, de comer un asado. Eso es muy saludable cuando Cristo es el centro de esa reunión. Pero cuando el centro de esa reunión es la propia carne, entonces esa reunión, ese convite, ese disfrute, termina siendo sola y meramente carnal y ya no es espiritual. Por eso
en cada reunión que podemos, no en este tiempo, pero ya lo podemos hacer, reunirnos para compartir alguna comida, algún mate, algún desayuno. Cristo tiene que ser el centro de la conversación. Y usted que quiere crecer, tiene que prestar entonces atención si la convocatoria le hicieron los pastores para poder escuchar la enseñanza que los pastores tienen para compartir, la palabra de Dios que tienen para edificación de su vida y para edificación de la iglesia. Ahora, si ese no fue el centro, el motivo principal de esa convocatoria, entonces el resultado va a ser, lamentablemente lo digo, va a ser desgraciado. Va a ser un resultado que va a traer mucho dolor. Como le causó a este hermano este dolor, no sé si lo solucionó a su problema, no sé si al día de hoy el problema lo tiene superado, pero lamentablemente el liderazgo a veces influye de tal manera negativa sobre la vida de las personas que las personas terminan siendo esclavizadas por ese liderazgo. Pero el apóstol acá está hablando de que nosotros fuimos llamados a libertad. Entonces necesitamos un liderazgo que hable de Jesús y que hable menos de ellos, que lleve menos a la gente a su casa y que lleve más a la gente a la presencia del Señor Jesús, que ore más, que sea más bíblico y que sea menos carnal y menos terrenal. Y entonces la iglesia será edificada correctamente. Donde existan relaciones sanas, el Espíritu Santo va a estar encantado de morar en ese lugar. Ojalá que nuestra iglesia se transforme y vaya hacia ese punto de ser una iglesia con relaciones sanas. En lo que estamos viendo en este tiempo, no sé si será por la distancia, espero que no, pero cuando nos unimos se nota que las relaciones están siendo mejoradas gracias al Señor Jesús. Tenga presente en esto, mantenga en su mente el objetivo mayor. Nuestro objetivo mayor es Cristo y la salvación de la gente. No apunte hacia otro objetivo que no sea ese. Despréndase de sus egoísmos personales, de sus carnalidades y banalidades y preséntese delante del Señor Jesús para que Él, si usted es una persona que está trayendo problemas a su propia vida y a los que lo rodean, preséntese delante del Señor para que el Señor le ayude y el Señor nos ayude como iglesia para ser una iglesia agradable al Señor, una iglesia saludable que promueve buenas relaciones en Dios. Debo controlar, Señor, mis emociones, someterme a servirte en integridad, caminar por fe y no por condiciones, dependiendo de tu fuerza y no de mi habilidad. El deseo de mi carne una vez más se opone, mas mi espíritu es fiel a tu llamado. Y una lucha se desata muy profunda en mí cuando encuentras a tu siervo de rodillas ante ti. Santifícame, Señor, lávame, purifícame, Señor, límpiame, destruye en mí el hombre que fui ayer. Quiero hacer tu voluntad. Sí, Jesús. Poco a poco voy llegando al varón perfecto. Señor, tú conoces mis debilidades. Oh, yo quiero parecerme más y más a Cristo, y es por eso que me encuentras de
rodillas ante ti. Santifícame, Señor, lávame, purifícame, Señor, límpiame, destruye en mí el hombre que fui ayer. Quiero hacer tu voluntad. Destruye en mí el hombre que fui ayer. Yo quiero hacer tu voluntad. Oh, santifícame, Jesús. Oh, purifícame. Y verdaderamente, mis queridos hermanos, necesitamos que el Espíritu de Dios nos santifique, que el Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Démosle entonces lugar al Espíritu Santo para que Él haga en nosotros su obra. Como dice la canción que acabamos de escuchar, que por estos meses es como mi canción de cabecera, que destruya el hombre que fui ayer. La mujer, en el caso de las hermanas, que ha sido hasta el día de hoy, dígale al Señor, destruye a esa persona. Yo quiero ser una persona conforme al corazón de Cristo. Y entonces voy a ser de bendición a todas las personas que están a mi alrededor, libre de pecados, libre de complejos, libre de ambiciones personales, libre de egoísmos, libre de presunciones, libre de soberbias, libre de individualismos, sino que ahora voy a ser una persona que se centra en la persona del Señor Jesús y en el bien mayor, que es la salvación de la gente. A eso voy a apuntar y para eso voy a trabajar. Oramos a Dios. Querido Padre Celestial, queremos darte muchas gracias en esta noche por darnos tu bendita y gloriosa palabra. Señor, nosotros estábamos necesitando esta palabra y la seguimos necesitando. Mañana esta palabra nos hará falta también. Pero en esta noche nos acercamos a ti, como dice la canción, para pedirte que santifiques nuestra vida. Así como has descubierto nuestro corazón a través de la palabra y nos muestras los puntos y las áreas de nuestra vida que tienen que ser arreglados, y obviamente nosotros no los podemos arreglar con recursos humanos, recursos de psicología, recursos naturales. Por eso, Señor, venimos a ti y pedimos que tu Espíritu Santo, así como se tomó el tiempo para hablarnos esta palabra, también se tome un poco más de tiempo para hacer en nuestra vida la obra que falta. Señor, destruye en nosotros la persona que somos y edifica a Cristo en nuestras vidas. No queremos vivir para nosotros mismos, sino que queremos vivir para ti, para tu gloria. No queremos vivir, Señor, presa de egoísmos. No queremos vivir con una visión personal, individualista, sino que queremos vivir según tu santa y bendita palabra. Queremos seguir tus mandamientos al pie de la letra y vivir la vida de Cristo, siendo fiel reflejo del amor de Cristo y de la vida de Cristo aquí en la sociedad donde nos has puesto, con las personas que están a nuestro alrededor, los que nos has puesto, familia, lo que sea más difícil o más complejo, pero donde nos has puesto, queremos brillar para tu gloria. Enséñanos, Señor, a fomentar relaciones sanas en Dios. Relaciones en Dios que edifican en Dios
a cada persona y que lleva a cada persona hacia la persona gloriosa, inigualable de Jesucristo nuestro Señor, para que esa persona también sea edificada en Dios, libre de temores, libre de complejos, libre de prejuicios, libre de objeciones, libre de ambiciones personales. Señor, te rogamos que obres en nuestra vida ahora para tu gloria, que nuestra vida cuente favorablemente, no que nuestra vida cuente para lo negativo, sino que cuente favorablemente para tu reino. Usa ahora nuestras vidas, siendo o habiendo sido santificados y limpiados por tu palabra, tu espíritu y tu sangre. Toma nuestras vidas, Señor, y enséñanos ahora a poder conducirnos con rectitud y acercarnos a quien debamos acercarnos para pedir perdón y recibir de ese hermano el perdón porque también oyó esta palabra, y poder trabajar juntos en el Espíritu de Cristo y en el ámbito del Espíritu de la Iglesia para que tu obra se establezca donde nos has puesto. Que esta palabra corra desde el más pequeño hasta el más grande, en el sentido espiritual y en el sentido de la edad que cada uno tenga. Prospera esta palabra en nuestras vidas, te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor. Y yo te doy gracias con la confianza de que así como estás trayendo aires nuevos a la iglesia, traerás un tiempo glorioso y será un año de evangelismo poderoso y miles se convertirán a Cristo, y a través de las relaciones saludables se afirmarán en el Señor y nunca se apartarán de esta fe. Te damos gracias, Padre. Todo lo pedimos en el nombre del Señor y también te damos gracias con la confianza de que así será. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, les mandamos un gran abrazo. Recíbanlo de parte de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, la familia pastoral, de parte mía también. Vamos adelante en el nombre del Señor Jesús, no edificando sobre escombros que para nada sirven, sino que la palabra de Dios está limpiando. Antes de edificar hay que arrancar, hay que barrer, hay que destruir, hay que dejar el terreno nuevo, y entonces Cristo comienza a través de su Espíritu Santo y palabra a edificar en nosotros un nuevo hombre, a edificar en usted, mi querida hermana, una nueva mujer, un hombre de Dios, una mujer de Dios para los propósitos de Dios. Reciba un fuerte abrazo, fírmese adelante en el nombre del Señor Jesús y nos encontramos en la próxima. Que Dios les bendiga. Santifícame, Señor, lávame, purifícame, Señor, límpiame, destruye en mí el hombre que fui ayer. Quiero hacer tu voz.